El precio psicológico de no encajar. Capítulo 2, temporada 11. Cuando empiezas a romper patrones financieros, muchas veces también rompes expectativas sociales, y eso puede traer una sensación inesperada de aislamiento. Hay un momento silencioso en la vida financiera de una persona en el que ocurre algo que nadie le explicó antes. No sucede cuando gana su primer dinero, tampoco cuando aprende a ahorrar o cuando decide invertir por primera vez. Ocurre cuando empieza a pensar diferente sobre el dinero y se da cuenta de que esa nueva forma de ver las cosas lo empieza a separar de su entorno. Ese momento es incómodo porque revela algo que muchas personas nunca quieren admitir. Que romper patrones financieros también tiene un costo emocional. Durante años muchas personas siguen el mismo camino económico que su entorno. Estudiar para conseguir un trabajo, trabajar para pagar gastos, endeudarse para aparentar estabilidad, consumir para sentirse parte de algo. No siempre lo hacen porque lo entienden o porque lo desean profundamente. Lo hacen porque es el camino que todos recorren. Es el camino que no genera preguntas incómodas, el camino que no despierta críticas, el camino que no rompe la sensación de pertenencia. Pero cuando alguien comienza a cuestionar ese camino, cuando empieza a preguntarse si realmente quiere vivir de esa manera, aparece algo que casi nadie menciona cuando se habla de libertad financiera. Aparece la soledad. La mayoría de las conversaciones sobre dinero se enfocan en estrategias, en inversiones, en ingresos o en crecimiento financiero. Pero muy pocas hablan del precio psicológico que se paga cuando alguien deja de encajar en la narrativa económica dominante. Porque cuando una persona decide manejar su dinero de manera distinta, cuando decide gastar menos para invertir más, cuando decide renunciar a ciertas apariencias para construir independencia económica, lo que realmente cambia no es solo su cuenta bancaria. Cambia su relación con las personas que lo rodean. De repente empiezan a aparecer comentarios disfrazados de bromas. Preguntas cargadas de ironía. Observaciones que parecen inocentes pero que en el fondo revelan incomodidad. ¿Por qué no te compras algo mejor si ganas dinero? ¿Por qué trabajas tanto si podrías disfrutar más? ¿Para qué ahorras tanto si la vida es una sola? ¿Por qué no haces lo mismo que todos? Esas frases no siempre nacen de mala intención, pero sí nacen de una tensión invisible. La tensión que surge cuando alguien rompe un patrón que otros aún siguen. Lo que ocurre en ese momento es profundamente humano. Las sociedades funcionan a partir de comportamientos compartidos. Las personas se sienten seguras cuando ven que otros hacen lo mismo que ellas. Esa repetición colectiva crea una sensación de normalidad. Pero cuando alguien rompe esa normalidad, cuando empieza a tomar decisiones financieras diferentes, su entorno lo percibe como una anomalía. No necesariamente como una amenaza, pero sí como algo que incomoda. Y esa incomodidad se traduce en presión social. A veces es directa, a veces es sutil. A veces llega en forma de crítica abierta, otras veces llega en forma de distancia emocional. Amigos que dejan de invitarte porque tus prioridades cambiaron. Conversaciones que ya no tienen el mismo sentido. Ambientes donde empiezas a sentir que no encajas del todo. Ese es el precio psicológico de no encajar económicamente. Muchas personas no abandonan sus objetivos financieros por falta de disciplina o por falta de inteligencia financiera. Los abandonan porque no están preparadas para enfrentar ese aislamiento social que aparece cuando empiezan a pensar diferente sobre el dinero. El ser humano es una criatura profundamente social. Necesita pertenecer. Necesita sentirse parte de un grupo. Y cuando esa pertenencia se pone en riesgo, incluso la decisión financiera más inteligente puede volverse emocionalmente difícil. Por eso tantas personas saben lo que deberían hacer con su dinero pero no lo hacen. Saben que deberían ahorrar más. Saben que deberían invertir. Saben que deberían evitar ciertas deudas. Pero también saben que hacer esas cosas puede significar dejar de participar en ciertas dinámicas sociales. Puede significar decir no cuando todos dicen sí. Puede significar tomar distancia de hábitos que el grupo considera normales. Y decir no tiene un precio. No es un precio económico. Es un precio emocional. Porque cada decisión financiera consciente implica aceptar que no todo el mundo entenderá tu camino. Implica aceptar que algunas personas interpretarán tu disciplina como obsesión. Que otros interpretarán tu visión de largo plazo como exageración. Que algunos incluso interpretarán tu crecimiento financiero como arrogancia. Pero aquí aparece una pregunta fundamental que muy pocas personas se atreven a responder con honestidad.
¿Qué pesa más en tu vida? Encajar con el entorno o construir una realidad financiera que realmente te represente. Porque en algún momento todos enfrentan ese cruce de caminos. El camino cómodo que mantiene intacta la aprobación social. O el camino incómodo que exige pensar por cuenta propia sobre el dinero. El primero ofrece aceptación inmediata. El segundo ofrece crecimiento real. Y lo que determina qué camino toma cada persona no es su inteligencia financiera. No es su nivel de ingresos. No es su educación económica. Es su capacidad de soportar la incomodidad de ser diferente. Porque cuando alguien empieza a pensar profundamente sobre el dinero, cuando deja de reaccionar automáticamente a las expectativas del entorno, cuando comienza a diseñar su propia lógica financiera, algo cambia dentro de su forma de ver el mundo. Empieza a entender que muchas decisiones económicas colectivas no se toman por lógica financiera. Se toman por necesidad social. Y ese descubrimiento es poderoso. Pero también puede ser solitario. Porque cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y cuando lo entiendes, ya no puedes volver a actuar exactamente igual que antes. Por eso este capítulo no es solo sobre dinero. Es sobre identidad. Sobre pertenencia. Sobre la presión invisible que muchas personas sienten cuando comienzan a construir una mentalidad financiera diferente. Porque el verdadero desafío no es aprender cómo funciona el dinero. El verdadero desafío es mantener tu claridad financiera cuando tu entorno todavía opera bajo otras reglas. Y esa es una conversación que apenas estamos comenzando. Cuando una persona empieza a cambiar su forma de pensar sobre el dinero ocurre algo que no suele anticipar. No solo cambia su comportamiento financiero, también cambia la forma en que percibe muchas decisiones que antes parecían normales. Empieza a notar cómo muchas compras no nacen de una necesidad real sino de una presión social silenciosa. Empieza a ver cómo ciertas deudas existen solo para sostener una imagen frente a otros. Empieza a entender que una gran parte del comportamiento económico colectivo no está guiado por estrategia, sino por pertenencia. Ese descubrimiento puede ser poderoso, pero también genera una distancia inevitable entre la persona que empieza a cuestionar y el entorno que sigue operando bajo las mismas reglas de siempre. Esa distancia no aparece porque alguien quiera sentirse superior, aparece porque cuando una persona cambia su mentalidad financiera, cambia también su forma de interpretar el mundo. Y cuando la forma de interpretar el mundo cambia, muchas conversaciones empiezan a sentirse vacías, muchas dinámicas pierden sentido y muchas costumbres dejan de parecer naturales. En muchos grupos sociales el dinero no se discute desde la estrategia sino desde la apariencia. Se habla de lo que se compró, de lo que se gastó, de lo que se mostró. Se celebra el consumo visible porque es fácil de entender, porque genera aprobación rápida, porque crea una narrativa simple donde el progreso parece medirse por lo que se puede exhibir. Pero cuando alguien deja de participar en ese juego, cuando decide que su dinero debe cumplir otra función más silenciosa y más estratégica, el grupo empieza a sentir una pequeña incomodidad. Esa incomodidad no siempre se expresa de manera directa. A veces aparece como humor, a veces como ironía, a veces como comentarios aparentemente inocentes que buscan devolver a la persona al mismo comportamiento que todos comparten. Frases como disfruta la vida un poco más, no todo es ahorrar, para que tanto esfuerzo si igual no te vas a llevar nada cuando mueras, son ejemplos claros de cómo el grupo intenta proteger la normalidad colectiva. No porque todos estén equivocados, sino porque cuestionar el patrón también implicaría cuestionar decisiones propias que ya están profundamente arraigadas. Aquí aparece un fenómeno psicológico muy poderoso. Cuando alguien rompe un patrón financiero, no solo cambia su vida, también actúa como un espejo para los demás. Y ese espejo puede resultar incómodo porque muestra que existen otras formas de vivir económicamente. Formas que tal vez implican más disciplina, más paciencia, más visión de largo plazo, pero también más responsabilidad personal. Y no todo el mundo quiere enfrentarse a esa posibilidad. Por eso muchas veces el grupo no intenta entender al que cambió su forma de pensar, intenta neutralizarlo. Intenta convencerlo de que su forma de actuar es exagerada, innecesaria o incluso egoísta. No porque exista una mala intención consciente, sino porque mantener el patrón colectivo es más fácil que revisarlo. Cambiar implica admitir que tal vez algunas decisiones del pasado no fueron las mejores, y ese tipo de reflexión exige una honestidad que muchas personas no están dispuestas a enfrentar. El resultado de este proceso es que la persona que empieza a construir una mentalidad financiera diferente comienza a sentir una presión constante para volver al mismo ritmo económico del grupo.
Esa presión puede ser sutil pero persistente. Invitaciones constantes a gastar, comparaciones con otros estilos de vida, bromas sobre la disciplina financiera o comentarios que intentan hacer ver la prudencia económica como una especie de exageración. En ese punto muchas personas empiezan a experimentar un conflicto interno. Por un lado saben que están tomando decisiones que fortalecen su futuro financiero. Por otro lado sienten que esas decisiones los separan emocionalmente de su entorno. Y ese conflicto no es menor, porque la necesidad de pertenecer es una de las fuerzas más profundas del comportamiento humano. Muchos proyectos financieros mueren exactamente en ese punto. No porque el plan sea incorrecto, no porque la estrategia sea débil, sino porque la persona no logra sostener la presión social que aparece cuando decide pensar diferente. Es más fácil volver al comportamiento colectivo que soportar la sensación de estar caminando solo durante un tiempo. Sin embargo, aquí aparece una verdad que pocas veces se menciona cuando se habla de crecimiento financiero. Casi todas las transformaciones económicas profundas comienzan en soledad. No porque la riqueza deba construirse aislado del mundo, sino porque la claridad financiera casi siempre aparece antes de que el entorno esté preparado para entenderla. Quien empieza a construir una relación diferente con el dinero inevitablemente atraviesa una etapa donde sus decisiones parecen extrañas para los demás. Ahorra cuando otros gastan. Invierte cuando otros dudan. Piensa a largo plazo cuando el entorno está enfocado en el presente inmediato. Esa diferencia de ritmo crea una distancia temporal entre quien desarrolla una visión financiera clara y quienes todavía se mueven dentro de la lógica económica dominante. Pero esa distancia no tiene que convertirse en aislamiento permanente. Lo que muchas personas necesitan entender es que el objetivo no es separarse del mundo ni despreciar a quienes todavía piensan diferente. El verdadero desafío es mantener la claridad suficiente para no abandonar el camino propio solo para recuperar aprobación social. Porque cuando alguien logra sostener su visión financiera a pesar de la presión del entorno, algo interesante comienza a ocurrir con el tiempo. Las mismas personas que antes cuestionaban sus decisiones empiezan a observar resultados. Empiezan a notar estabilidad donde antes había incertidumbre. Empiezan a ver oportunidades donde antes había limitaciones. Empiezan a preguntarse qué fue lo que permitió construir esa diferencia. Y en ese momento ocurre un cambio silencioso pero poderoso. La incomodidad inicial empieza a transformarse en curiosidad. Pero para que ese momento llegue hay que atravesar primero la etapa más difícil. La etapa donde la disciplina financiera todavía no tiene resultados visibles y donde la presión social sigue siendo fuerte. La etapa donde lo único que sostiene el camino es la convicción interna de que pensar diferente sobre el dinero no es un error, es una elección consciente. Cuando una persona comienza a tomar decisiones financieras diferentes al entorno, la verdadera prueba no aparece en los números, aparece en la mente. Porque la presión social no siempre llega como una crítica abierta, muchas veces llega como duda interna. Empieza a aparecer una voz silenciosa que pregunta si tal vez el grupo tiene razón, si tal vez es mejor volver a hacer lo mismo que todos hacen, si tal vez pensar diferente sobre el dinero es una forma innecesaria de complicarse la vida. Ese momento es clave en cualquier proceso de transformación financiera. No porque exista una respuesta universal, sino porque ahí se define algo mucho más profundo que una estrategia de inversión o un plan de ahorro. Ahí se define si la persona está dispuesta a sostener su propia claridad incluso cuando el entorno todavía no la entiende. El problema es que la mayoría de las personas nunca ha sido entrenada para tomar decisiones económicas desde una posición de autonomía mental. Desde pequeños aprendemos a observar lo que hacen los demás y a repetirlo. Aprendemos que pertenecer al grupo es más importante que cuestionar las reglas del grupo. Y esa programación se traslada también al comportamiento financiero. Si todos compran, compramos. Si todos se endeudan, nos endeudamos. Si todos siguen un mismo ritmo económico, lo seguimos sin cuestionarlo demasiado. Por eso cuando alguien decide romper ese patrón, el desafío no es solo financiero, también es psicológico. Significa aprender a sostener decisiones propias sin la validación constante del entorno. Significa aceptar que durante un tiempo muchas de las elecciones que parecen obvias para uno no serán obvias para los demás. Significa comprender que la claridad financiera no siempre llega acompañada de aprobación social inmediata. Pero aquí aparece algo importante que muchas personas descubren solo después de atravesar ese proceso. La verdadera seguridad financiera no nace únicamente de cuánto dinero se gana o cuánto dinero se acumula. Nace de la capacidad de pensar con independencia.
nace de la capacidad de analizar la realidad económica sin depender completamente de la opinión colectiva. Nace de desarrollar un criterio propio que permita tomar decisiones incluso cuando el ruido externo es fuerte. Cuando una persona desarrolla ese tipo de claridad mental, empieza a ver el dinero de una forma diferente. Deja de ser solo un recurso que se gasta o se acumula. Empieza a convertirse en una herramienta de libertad estratégica. Cada decisión económica empieza a tener un propósito más profundo que simplemente mantener una apariencia o seguir una tendencia social. Por ejemplo, muchas personas descubren que parte de su ingreso no debe destinarse a impresionar a nadie, sino a comprar tiempo. Tiempo para pensar mejor, tiempo para aprender nuevas habilidades, tiempo para construir oportunidades que no dependen exclusivamente de un salario. Y esa perspectiva cambia completamente la relación con el dinero. Porque cuando el dinero se utiliza para construir espacio mental, ocurre algo muy poderoso. La persona deja de reaccionar constantemente a las presiones del entorno. Empieza a tomar decisiones desde un lugar de mayor claridad. Empieza a preguntarse no solo cuánto cuesta algo, sino qué impacto real tiene en su futuro financiero y en su libertad personal. Sin embargo, este tipo de pensamiento requiere una disciplina emocional que no siempre es fácil de desarrollar. La cultura del consumo rápido empuja constantemente hacia decisiones impulsivas. Las redes sociales amplifican la comparación permanente. Y muchas conversaciones cotidianas giran alrededor de lo que se tiene, lo que se compra o lo que se muestra. En ese contexto, mantener una mentalidad financiera independiente puede sentirse como nadar contra la corriente. Pero esa sensación no es necesariamente una señal de que algo está mal. Muchas veces es simplemente la señal de que la persona dejó de moverse en piloto automático. Lo interesante es que cuando alguien empieza a operar desde esa claridad interna, su comportamiento financiero comienza a volverse más consistente. Ya no depende tanto del entusiasmo momentáneo ni de la presión del grupo. Depende de principios más estables. Depende de una comprensión más profunda de cómo funcionan realmente las decisiones económicas a largo plazo. Eso no significa vivir aislado ni desconectado del mundo. Significa aprender a interactuar con el mundo sin perder el control de las propias decisiones. Significa poder escuchar opiniones, observar comportamientos, analizar tendencias, pero sin entregar automáticamente la responsabilidad de elegir. Porque al final, cada decisión financiera es una forma de diseñar el tipo de vida que se quiere construir. Cada gasto, cada inversión, cada ahorro es una pequeña declaración sobre el futuro que se está intentando crear. Y cuando esa declaración se hace desde una mente clara, desde una visión propia, desde una responsabilidad personal asumida, el dinero empieza a alinearse con algo mucho más importante que la aprobación social. Empieza a alinearse con la coherencia. Esa coherencia es la que permite sostener decisiones financieras incluso cuando el entorno todavía no las comprende. Es la que permite mantenerse firme cuando aparecen dudas externas. Es la que permite recordar por qué se empezó a pensar diferente sobre el dinero en primer lugar. Porque en el fondo, el verdadero desafío no es convencer a los demás de que cambien su mentalidad financiera. El verdadero desafío es construir la suficiente claridad interna para no abandonar la propia. Y cuando esa claridad se fortalece, algo interesante empieza a suceder. La soledad inicial deja de sentirse como un castigo y empieza a entenderse como una etapa de crecimiento. Una etapa donde se desarrollan habilidades mentales que luego permiten interactuar con el mundo desde una posición mucho más fuerte. Cuando una persona logra atravesar el proceso de pensar diferente sobre el dinero, descubre algo que no siempre es evidente al principio. La soledad que parecía un costo inevitable comienza a transformarse en una ventaja silenciosa. Porque mientras muchos siguen reaccionando a las expectativas del entorno, quien ha desarrollado una mentalidad financiera independiente empieza a operar desde un nivel distinto de claridad. Ya no se mueve solo por presión social, ni por miedo a quedarse atrás, ni por la necesidad constante de aprobación. Empieza a moverse por comprensión. Y esa diferencia cambia todo. Porque cuando las decisiones económicas dejan de ser una reacción al comportamiento colectivo, se convierten en decisiones estratégicas. Se empieza a observar el entorno con más calma. Se empieza a analizar cómo se comportan los ciclos económicos, cómo funcionan los hábitos de consumo de la mayoría, cómo las emociones colectivas influyen en los mercados, en las deudas, en las decisiones impulsivas que muchas personas toman sin darse cuenta. En ese punto aparece una nueva forma de relación con el dinero. Una relación mucho más consciente. Ya no se trata solo de ganar más o gastar menos.
Se trata de entender el papel que el dinero juega dentro de la vida que se está construyendo. Se trata de preguntarse constantemente si cada decisión financiera acerca o aleja a la persona del tipo de libertad que realmente desea. Muchas veces el aislamiento inicial que siente alguien que rompe patrones financieros viene acompañado de una sensación de duda. La mente pregunta si valió la pena separarse del comportamiento del grupo. Pero con el tiempo esa duda empieza a desaparecer cuando los resultados comienzan a alinearse con la disciplina. Mientras otros viven atrapados en ciclos constantes de consumo, deuda y presión social, quien ha desarrollado una mentalidad diferente empieza a experimentar algo muy poderoso. Empieza a experimentar margen. Margen de tiempo, margen de dinero, margen de decisiones. Y ese margen es uno de los recursos más valiosos que puede tener una persona en el mundo financiero. Porque el margen permite pensar antes de actuar. Permite evaluar oportunidades con calma. Permite evitar decisiones desesperadas. Permite rechazar caminos que no están alineados con la dirección que se quiere construir. Ese tipo de estabilidad no siempre se nota desde afuera. De hecho, muchas veces pasa completamente desapercibida. En un mundo donde la riqueza visible suele asociarse con exhibición constante, la verdadera solidez financiera suele ser silenciosa. No necesita aprobación externa porque está sostenida por decisiones coherentes acumuladas durante mucho tiempo. Por eso es importante entender algo fundamental. Romper patrones financieros no significa convertirse en alguien distante o desconectado del entorno. Significa aprender a convivir con el entorno sin perder la autonomía de pensamiento. Significa poder escuchar muchas opiniones sin que esas opiniones definan automáticamente las decisiones que uno toma con su dinero. Cuando una persona llega a ese punto empieza a comprender que la libertad financiera no es solamente una cifra en una cuenta bancaria. Es una forma de pensar. Es una forma de observar el mundo económico con criterio propio. Es una forma de decidir con calma incluso cuando el entorno se mueve con prisa. Y cuando esa forma de pensar se fortalece, algo cambia profundamente en la vida cotidiana. Las decisiones dejan de sentirse como reacciones obligadas. Empiezan a sentirse como elecciones conscientes. Cada gasto, cada inversión, cada movimiento financiero se convierte en una pieza dentro de una visión más grande. Ese es el momento en el que la aparente incomodidad de no encajar se transforma en claridad. Porque se entiende que el objetivo nunca fue encajar perfectamente en el comportamiento económico del grupo. El objetivo siempre fue construir una vida que tenga sentido desde la propia perspectiva. Ahora bien, todo esto no se queda en una reflexión teórica. Para que esta mentalidad se traduzca en resultados reales es necesario convertirla en acciones concretas. Por eso vamos a cerrar este capítulo con un plan simple que cualquier persona puede empezar a aplicar para fortalecer su independencia financiera sin perder equilibrio en su vida diaria. Plan de acción. Observa tus decisiones financieras recientes. Durante una semana analiza cada gasto importante que realices y pregúntate con total honestidad si esa decisión nace de una necesidad real o de una presión social. Este ejercicio comienza a entrenar tu mente para reconocer cuando el entorno está influyendo en tu comportamiento económico. Define un criterio personal para el uso del dinero. No se trata solo de ahorrar o invertir, se trata de decidir qué papel quieres que el dinero tenga en tu vida. Escribe 3 principios simples que guiarán tus decisiones financieras. Por ejemplo, priorizar libertad de tiempo, evitar deudas innecesarias o invertir en habilidades que aumenten tus ingresos, reduce la necesidad de validación económica. Muchas decisiones financieras se toman para demostrar algo a los demás. Empieza a cuestionar esa dinámica. Antes de hacer una compra importante, pregúntate si seguirías tomando la misma decisión si nadie pudiera verla. Esta simple pregunta puede cambiar profundamente tu relación con el consumo. Construye margen financiero. Empieza a destinar una parte de tus ingresos a crear estabilidad. No tiene que ser una cantidad enorme al principio. Lo importante es crear un espacio económico que te permita tomar decisiones con más calma y menos presión. Ese margen es lo que eventualmente se convierte en verdadera libertad. Rodéate de ideas que expandan tu forma de pensar sobre el dinero. No necesitas abandonar tu entorno social, pero sí necesitas alimentar tu mente con perspectivas diferentes.
Libros, conversaciones, contenido que desafíe las creencias tradicionales sobre el dinero pueden ayudarte a sostener tu claridad incluso cuando el entorno piense diferente. Si este episodio te ayudó a ver el dinero desde una perspectiva más profunda, recuerda darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que también esté cuestionando su relación con el dinero y suscribirte al canal para seguir explorando juntos nuevas formas de entender la libertad financiera.